Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y dentro de las charlas que se imparten desde nuestra asociación, pues hoy vamos a tratar un tema que puede generar una cierta controversia, pero hay que ser sinceros y decir la verdad, ¿qué sabemos sobre la Verónica? Esta charla, de hecho, se llama Verónicas y Santas Faces, y está dentro de una idea general de la pregunta de ¿conocemos el rostro de Jesús? Eso es una buena pregunta, ¿no? Entonces, hay una tradición en Occidente según la cual existiría una imagen que sería el rostro de Jesús, que habría quedado impresa en una tela presentada por una mujer llamada Verónica. ¿Esto es verdad? ¿Es una leyenda? ¿Tiene algo de visos de realidad? ¿Qué sabemos hasta dónde podemos saber? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos. Empezaremos planteándonos que efectivamente la tradición oriental piensa que existe una imagen, que es la imagen de la Verónica. Y esto vamos a tratarlo desde distintos puntos de vista. El primer aspecto que vamos a tratar es si hay una mujer llamada Verónica, porque lo que dice la tradición es que es una figura absolutamente popular en la Semana Santa, pues una mujer llamada Verónica que lleva un paño con el rostro de Jesús. Sin embargo, esto es lo que nosotros hoy día podríamos decir si nos preguntaran. Sin embargo, los evangelistas no hacen referencia alguna a ese episodio, El punto de partida, lo que hace que hoy día la gente piense que sí, que los evangelios hablan de la Verónica, cosa que a mí me ha pasado alguna vez, es decir, cuando he hablado de que la Verónica es un personaje dudoso, pues de repente la gente te dice, pero ¿cómo puedes decir eso? Si eso está en los evangelios. No, no está en los evangelios, está en el Vía Crucis. Y efectivamente, eso es el punto de conocimiento, es decir, ¿de qué nos suena a nosotros la Verónica? Pues nos suena de la estación sexta del Vía Crucis, tradicional, que se titula aproximadamente Una piadosa mujer enjuga el rostro de Jesús. Y consecuentemente, al enjugar el rostro de Jesús, queda la imagen de su rostro grabada en un pañuelo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos analizar esto. ¿Esto qué tiene de verdad? ¿Hasta qué punto podemos decirlo? ¿Quién afirma esto? Bueno, pues vamos a ver, pues en primer lugar, nos vamos a plantear a partir de lo dicho, si existe una mujer llamada Verónica y qué hechos se atribuyen a ella, cuáles son las bases, cuáles son las fuentes. Y lo primero que tenemos que hacer referencia es a los relatos y las referencias más antiguas. ¿Desde dónde viene esta afirmación, no? Pues hay que decir que antes de que el Vía Crucis deje fijada en la estación sexta la aparición de la Verónica, que enjuga el rostro de Jesús, pues tenemos una versión alemana del siglo XII, según el cual la imagen de Jesús existe, pero es un retrato realizado por San Lucas. Esto hoy día no es muy conocido, pero efectivamente tenemos la imagen de San Lucas. En algunas zonas de Italia, por ejemplo, se considera que la imagen de Lucas es la que tiene el origen de la imagen de Jesús, del rostro de Jesús. A mediados del siglo XII tendemos que se habla de un retrato realizado durante la hematohidrosis en el Huerto de los Olivos. Ahí hay una vinculación a un paño que habría recogido la sangre de Jesús, pero en el Huerto de los Olivos. Jacobo de la Vorágine, con su afán recopilador de todo tipo de cuentos, leyendas y narraciones y también algunos hechos históricos que mezcla, pues en 1208, inspirándose en el apócrifo Mors Pilati, dice que la imagen es un simple recuerdo dejado por Jesús a una mujer. Entonces Jesús le habría entregado como ese recuerdo esa imagen y esta es la que después termina siendo la imagen de la Verónica. A finales del siglo XII y XIII pues aparece una versión del relato según el cual Verónica es una mujer, pero es una mujer leprosa. Y después de esto tenemos que, vinculado a la exposición de la Verónica del Vaticano, también se habla de que el lienzo realmente es la mortaja usada por Jesús en la sepultura. Es decir, hay una serie de elementos que aparecen con unas enormes diferencias entre las distintas versiones y son versiones que son difícilmente compaginables, por lo menos si nos atendemos a lo que dicen literalmente, ¿no? Entonces, hay algunas versiones que coinciden con la versión actual. Por ejemplo, la más antigua sería la de Roberto de Borrón,
que vivió aproximadamente entre el año 1250 y 1260, que prácticamente recoge lo que se dice actualmente en el Vía Crucis. También Roger de Argentel, unos dramaturgos del siglo XV, y desde luego pues todo eso coincide con lo que el Vía Crucis establece. Pero como veremos enseguida, el Vía Crucis no queda fijado tal como está ahora hasta el siglo XV. También Turson, en el estudio sobre los proyectos de Vía Crucis, pues de 1320 a 1636, recoge que no se consolida la sexta estación o la idea del Vía Crucis que nosotros tenemos actualmente hasta 1435, o sea que es algo muy tardío, no es un relato que sea muy antiguo. Sin embargo, pues hay otra posibilidad que es a la que se acude muchas veces, es decir, bueno, pero es que hay videntes que han visto la Pasión y han visto en sus visiones han visto a la Verónica. Bueno, pues como vamos a ver, eso no es tan claro, porque hay discordancias también entre ellas. Es verdad que Ana Catalina Emmerich pues ve prácticamente todo sobre la Verónica, además se sabe toda la historia, como vamos a ver. Pero, sin embargo, por ejemplo, Santa Brígida, que es muy anterior, de 1337, y copatrona de Europa, no menciona en absoluto a la Verónica. Es decir, hombre, lo mínimo que cabría pensar es que las videntes dijeran lo mismo. Si lo que ven son cosas completamente discordantes, pues aquí no puede ser verdad todo, ¿no? Es decir, hay algo que se nos escapa. Es verdad que la versión de la Beata Emmerich, que como digo da todo tipo de detalles, es la que recoge Mel Gibson en la película de La Pasión. Pero precisamente frente a que ellos dicen, hombre, si es una señora que ha sido reconocida como beata por la Iglesia Católica, cabe pensar que no va a mentir. Bueno, es verdad que no se piensa que vaya a ir de mala fe, pero para eso lo mejor es acudir a los doctores que tiene la Iglesia, ¿no? Entonces, concretamente hay una declaración del prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, el cardenal Saraiva Martins, que dejó claro hace unos años, precisamente a raíz de la beatificación de Ana Catalina Emmerich, lo siguiente. Dijo literalmente que se ha estudiado y rechazado la autenticidad del libro de visiones en 3 ocasiones, o 4 mejor dicho. Hubo una investigación en 1916, otra en 1924, otra en 1927 y otra en 1978, y en todos los casos se ha recogido las comisiones que no se pueden considerar relatos auténticos. Entre otras cosas porque las supuestas visiones de Ana Catalina Emmerich fueron publicadas 9 años después de su muerte y precisamente son consecuencia de la obra de un novelista, que es un tal Brentano. Literalmente dice la declaración de la Congregación de la Causa de los Santos que no pueden considerarse ni escritas ni dictadas por ella, ni siquiera son transcripciones auténticas de sus afirmaciones y de sus narraciones, sino una obra literaria de Brentano, y con tantos añadidos y manipulaciones que es imposible establecer cuál sea el núcleo verdadero y propio atribuido a la beata. Entonces, claro, dice, bueno, ¿y cómo es posible que si esto no es así, esta mujer haya sido beatificada? Pues precisamente porque una cosa no tiene nada que ver con otra. Como dice el cardenal Martins, la santidad de la misma, de la beata, se encuentra en la heroicidad de sus virtudes cristianas, no en sus visiones. O sea, que quede claro para aquellos que se ponen muy nerviosos cuando uno habla en contra de lo que la Iglesia ha dicho, que la Iglesia nunca ha dicho que esas visiones sean dignas de fe, todo lo contrario, sino que son discutibles. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque hay veces que la gente pues la crítica bíblica se ha pasado muchas veces con los críticos, los míticos, diciendo que el Evangelio no se podía asegurar que no tuviera interpolaciones y sin embargo en las visiones de las beatas y tal se dan como absolutas y como totalmente fiables, ¿no? Decir, hombre, vamos a ver, tengamos un poquito de sentido común, ¿no? Es decir, no se puede considerar equivalente al Evangelio lo que diga una señora, por mucho que diga que ha tenido visiones, pero sobre todo porque ella no lo ha contado, sino que ha sido transcrito, interpretado y escrito por otra persona completamente distinta, y además ni siquiera ella vio el resultado de lo que se había interpretado de sus visiones, o sea que eso, por tanto, hay que tenerlo clarísimo. La crítica moderna, con relación a la Verónica, pues es muy variada, pero es bastante contraria, ¿no? Por ejemplo, está radicalmente en contra la crítica racionalista protestante, que por supuesto niega todo tipo de autenticidad a la idea de la Verónica. Sin embargo, Mauriac, católico,
pues lo admite como posible, ¿no? Calvino, por supuesto, dijo que el Espíritu Santo tuvo que ser muy negligente cuando omitió el episodio de la Verónica en los Evangelios. Entonces, claro, se ve clarísimamente que lo dice de una forma un tanto sarcástica, como diciendo que si no está en los Evangelios no hay nada que decir, ¿no? Ya sabemos además que la idea calvinista, que viene también del propio Lutero, es que solo la tradición escrita, mejor dicho al revés, no solo la tradición, no, sino solo la palabra escrita es la que serviría, ¿no? Y rechazan lo que es la tradición. Por otra parte, Galleo habla de, también un poco burlándose de la tradición católica, dice, bueno, la inveterada credulidad católica, como diciendo que los católicos creen cualquier cosa, ¿no? También las escuelas arqueológicas exégetas posteriores dicen que, bueno, hay que negar la autenticidad del episodio o por lo menos hay que tener una prudente reticencia. Por otra parte, la postura oficial de la Iglesia simplemente, o sea, no dice en ningún caso que la Verónica sea un personaje real, sino que habla de una venerable tradición, ¿eh? E incluso, pues podría considerarse un indicio de esta no aceptación indiscutida del tema de la Verónica por el hecho de que en el Vía Crucis que publicó en el año 2000 Juan Pablo II, esta es una de las estaciones que ha desaparecido. Juan Pablo II en el año 2000, poca gente lo sabe, pues promovió la aparición de un nuevo Vía Crucis en el que solamente se mencionaran episodios que aparecen citados en los Evangelios. Y claro, evidentemente la Verónica desaparece precisamente por eso. Porque, repito, la Verónica aparece en el Vía Crucis. Otro aspecto, precisamente por eso, tendríamos que plantearnos es, bueno, el lugar del Vía Crucis, ¿eh? Es decir, donde se queda clara y concretada y consolidada esta tradición es en el Vía Crucis. Y el Vía Crucis es una creación que se realiza en Tierra Santa. Entonces, lo único que tienen en común las versiones más extendidas de la versión actual de la Verónica es que ésta se habría encontrado con Jesús camino de la cruz. Lo que ocurre es que si seguimos la Vía Dolorosa en Jerusalén, veremos que este Vía Crucis es una obra piadosa, o mejor dicho, una devoción, de piedad, que se creó en la época de los cruzados, quienes quisieron localizar en la Vía Dolorosa algunas de las tradiciones que se atribuían al camino de la cruz y concretaron ese Vía Crucis. Entonces, si nosotros vemos el plano de Jerusalén, veremos que el Vía Crucis prácticamente sigue el trazado de las calles de la Elia Capitolina, es decir, eso es algo que llama la atención, es decir, el Vía Crucis no está siguiendo las calles que vio Jesús, sino evidentemente las posteriores, es decir, las de la reconstrucción de Jerusalén a partir del año 135, cuando el emperador Helio Adriano reconstruye con nueva planta la ciudad. Entonces, el Vía Crucis, lógicamente, está siguiendo el trazado posterior y, por tanto, casi 2 siglos posterior, por lo menos 100 años posterior a los hechos que narran los evangelios. Entonces, repito, es una devoción, es decir, recordar el camino de la cruz por un sitio parecido al que tuvo que estar Jesús, pero evidentemente nadie puede pensar en ir a Jerusalén y encontrarse en las mismas calles, en los mismos lugares. No obstante lo cual, hay algunos autores como Meisterman que considera que hay referencias antiguas a la Verónica en la zona del Vía Crucis. Y así, por ejemplo, pues se habla del capitel de una columna del siglo XII, o bueno, que está en la ventana del minarete de la antigua Torre Antonia. Es decir, ahí hay una construcción que, bueno, por lo menos se considera que es al menos del siglo XII, según la cual, pues, el lugar vinculado a la Verónica estaría al principio del Vía Crucis y no a mitad, como sería la sexta estación, como está actualmente. En 1335 pues, habla de la Verónica Jacobo de Verona, y en el siglo XV Godofredo de Viterbo, Jorge de Nuremberg, Bernardo de Breidenbach, Félix Fabry, Wey, etc. Y algunos otros autores del siglo XVI y del siglo XVII, por ejemplo, el padre Castillo. Pero, repito, en principio todos estos están citando que el hallazgo, el encuentro con la Verónica sería entre la piscina probática y la iglesia de Santa Ana, por tanto, al principio del Vía Crucis. Es decir, casi en el lugar que vemos marcado con la flecha.
Es decir, prácticamente inmediatamente después de la primera estación, que es Jesús es condenado a muerte, y antes de que Jesús cargue con la cruz. Sin embargo, repito, actualmente el Vía Crucis, donde habla de la Verónica, es en la estación sexta, es decir, prácticamente a mitad del camino. Allí, en la sexta estación, existe una puerta que nos lleva a una zona subterránea y se dice que ahí estaría la casa de la Verónica. ¿Pero desde cuándo? Bueno, existen restos arqueológicos de la supuesta casa de la Verónica. Bueno, pues efectivamente, como digo, hay algunos restos. Concretamente hay dos columnas empotradas, una en el suelo y otra en el muro. Y también se habla de los vestigios de una casa anterior al dominio romano y junto a los restos de un muro de la ciudad. Y luego pues hay unas arcadas que son de un monumento, posiblemente la casa de San Cosme y San Damián. Pero no podemos decir mucho más. Sí que es cierto que existe una cripta, como digo, bajo la iglesia melquita, dedicada al Santo Rostro de Jesús, donde lo que aparece ahí no es la Verónica, sino que es una imagen del Mandilón de Edesa, que es algo que mencionaremos al final. O sea que el Vía Crucis también ha ido cambiando y se ha ido acomodando a por lo menos dos tradiciones distintas o dos momentos diferentes. El tercer aspecto que hay que tratar es quién es la mujer Verónica. Hemos dicho que estamos hablando de que hay una mujer, que se le suele decir la Verónica, que tiene una tela. Pues bien, hay también una enorme cantidad de discrepancias al respecto, empezando por el nombre. El nombre es totalmente controvertido y hay grandes dudas, y depende también de la versión de la historia que se tenga, pues se le atribuye un nombre u otro. Pero, repito, hay multitud de variantes. Por ejemplo, o básicamente la Beata Emmerich dice que la mujer Verónica se llamaba en realidad Serapia o Serafia. Y en las actas de Pilato se habla de Berenice. Es otra posibilidad. Pero incluso dentro de los que hablan de la palabra Verónica, pues hay diversas interpretaciones, porque para algunos Verónica lo que significa es una palabra doble, que sería la unión de una palabra latina, que es vera, o sea, auténtica, y icona, que sería imagen. Por tanto, la Verónica sería la verdadera imagen, y no sería una mujer, sino que sería pues un concepto, dijéramos. Otros, por el contrario, piensan que Verónica es una corrupción de Fere Nikos, es decir, la portadora del triunfo, la portadora de la victoria. Y el triunfo en este caso sería la imagen de Jesús, o sea que esa sería una etimología diferente. E incluso hay otra versión según la cual habría que decir varónica, derivado de varices, es decir, y esto está en la línea de considerar que la mujer que llamamos la Verónica sería la hemorroísa, que también es otra línea de tradición completamente distinta. Lógicamente, según el nombre también depende de la personalidad, entonces hay diversas versiones y vamos a ver que hay muchas. Para algunos autores, la Verónica en realidad es Marta, es la hermana de Lázaro. Otros, por ejemplo, pues consideran que es esposa de Zaqueo, el publicano, ¿no? Así lo dice Amador, que considera que es eso, la mujer de Zaqueo. Otros piensan que es la esposa de un oficial soldado que habría tenido relación con Jesús. Y también, como digo, hay una línea que considera que sería la hemorroísa, que es la mujer curada del flujo de sangre que se acerca a tocar los tefillín, es decir, los flecos del vestido de Jesús y que se cura durante uno de los episodios de la vida pública de Jesús. Hay otra versión según la cual sería una de las mujeres que seguían a Jesús o que se lamentaban en Jerusalén al paso de la comitiva que lleva a Cristo a la cruz. También hay una última versión, que es, no, todavía hay otras, que considera que era una princesa gentil de Edesa, qué curioso. Y así lo dice, por ejemplo, Macario en el siglo V. También, ya en el siglo XX, hay una novela que considera que es la esposa de José de Arimatea. O sea, hay un montón de versiones y, evidentemente, pues son totalmente discordantes. De todas estas versiones, en realidad, podemos quedarnos con dos versiones perviven. Por una parte, la que considera que sería la mujer se llamaría Serafia, que es, bueno, apoyada absolutamente por las visiones de la madre Emmerich, que, curiosamente,
Y yo eso no lo puedo comprender. O sea, si una persona tiene una visión, puede imaginarse, no sé, por ejemplo, que alguien que viera lo que está ocurriendo en esta sala en estos momentos podría verme a mí hablando, quien está tomando las imágenes para la cámara, etcétera, o el público que tenemos aquí, pues podría verlo, pero es un poco difícil pensar que una persona que tenga una visión sepa cuáles son las relaciones personales que nos unen, o si tenemos una biografía anterior, que vea también la biografía anterior de las personas. Y eso es lo que ocurre en el texto de la beata Emmerich, porque ella dice de Serafia que fue nacida en Jerusalén de la tribu de Leví, que era prima de Juan el Bautista y parienta del anciano Simeón, que era parienta de la hemorroísa, que estuvo presente en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que fue ella la que proporcionó el cáliz de la última cena, que estaba casada con un tal Sirac, miembro del Sanedrín, que su marido se opuso a la condena de Jesús, etcétera, etcétera. Es decir, no es que vea una escena, sino que no es que se haga presente en una escena que ha ocurrido en su presencia, sino que ella ve todo tipo de relaciones, lo cual, ya digo, es sorprendente, porque algunos creen que no saben nada de la Verónica y ella lo sabe absolutamente todo, y además es contradictorio con todo lo que dicen los demás, ¿no? La otra versión, como digo, sería esta, considerar que es Serafia, y otra Berenice. Y esta generalmente se vincula con la hemorroísa. Y esto basándose en los datos de los apócrifos. Por ejemplo, los Acta Pilati dicen que la hemorroísa se llamaba Berenice. Entonces eso es lo que nos permite, pues, pensar que Berenice sería una versión del nombre Verónica y que sería la misma mujer. Y la menciona, en las Acta Pilati se menciona como testigo del proceso a Jesús. En la anáfora de Pilato se mantiene que esta le comunica a Tiberio, y bueno, viene a decir, este apócrifo lo que dice es que Tiberio tenía la lepra y entonces manda un emisario para ver si Jesús le puede curar, y entonces el emisario se encuentra con una mujer que sería Berenice, y entonces le dice que efectivamente tenía una imagen de Jesús, y entonces pues se lleva a Roma y se cura, más o menos. Bueno, pues según esta anáfora de Pilato, esta mujer, que se llamaría Berenice, procedía de Panea o de Cesarea de Filipo. Eusebio en el siglo IV dice que era una pagana de dicha población, la hemorroísa, que erigió un monumento para perpetuar el hecho. Esto efectivamente puede ser así, pero nada dice que la hemorroísa sea la Verónica. Es decir, sí que es verdad que Eusebio, que es un historiador de la Iglesia Católica, nos dice en el siglo IV que la hemorroísa habría hecho una estatua para conmemorar su curación, en la que aparecía ella tocando el manto de Jesús y el propio Jesús. Esto es un hecho que efectivamente aparece reflejado por el propio Eusebio. Pero pues ya digo, por lo menos estas dos versiones, que parecen bastante contradictorias y que no tienen nada que ver una con otra, tienen un punto de confluencia. Y el punto de confluencia precisamente es la leyenda de la conversión del emperador Tiberio, que eso es justo a lo que me estaba refiriendo. La versión de la conversión de Tiberio, que se habría curado y se habría convertido al cristianismo, no tiene en absoluto nada de histórica y está llena de anacronismos, o sea que no es verdad que el emperador Tiberio se hiciera cristiano, por tanto ya tenemos un dato claramente discordante. Esta es una leyenda que recogen los apócrifos y algunas otras fuentes, pero contradice lo que sabemos por la historia. Pero es verdad que su extensión, que es una versión dijéramos que se conserva y que se cuenta pues con una cierta profusión de personajes que la apoyan, pues esta demuestra que tiene una gran antigüedad de este relato y que puede tener un núcleo real. El tema es saber hasta qué punto tiene un núcleo real y cuál es el núcleo real, ¿no? Los puntos clave de la leyenda de Tiberio, de la conversión de Tiberio, serían, o podemos considerar que son los siguientes. En primer lugar, el emperador Tiberio, como digo, tendría una grave enfermedad, la lepra. Llega a sus oídos los poderes curativos de Jesús, envía un mensajero a Jerusalén, pero Jesús ya ha muerto, y entonces el mensajero lo que hace es encontrarse con Verónica, que cuenta que tiene una imagen milagrosa de Jesús, y Verónica le acompaña a Roma, a presencia de Tiberio, y viendo el retrato de Tiberio se cura y se convierte. Claro, los que somos estudiosos de una imagen que sí conocemos bien, que es la historia de la imagen de Edesa,
pues vemos que hay un clarísimo paralelismo entre lo que está contando esta leyenda y la leyenda del rey Abgar de Edesa, que prácticamente coincide con algunos cambios. Es decir, esta leyenda, que por lo menos se pone por escrito en el siglo IV, por tanto es anterior, dice, bueno, ya hay una versión anterior del siglo II, pero vamos, el siglo IV se concreta más y en el siglo VI ya incluso aparece la imagen y se cuenta todo con mucho detalle. Pues la verdad es que hay muchos puntos de coincidencia. Vamos a intentarlo. En primer lugar, en la leyenda de Tiberio se dice que el emperador Tiberio tenía una grave enfermedad que era la lepra. Exactamente lo mismo que se dice en la leyenda del rey Abgar, que tenía la lepra. Que llegan a los oídos del emperador los poderes curativos de Jesús, exactamente lo mismo que se dice en la leyenda del rey Abgar. Es decir, que este manda un mensajero a Jerusalén, y en este caso, en el caso de Tiberio, lo que se diría es que estaba todavía, es decir, cuando llega el mensajero, Jesús estaba muerto. En el caso del rey Abgar, no. Es decir, llega el mensajero, se encuentra con Jesús, y entonces en la versión más antigua Jesús le manda una carta. En la segunda versión, el mensajero tiene como misión dibujar un retrato de Jesús, y en la tercera versión de la leyenda de Abgar, Jesús se seca el rostro con una tela, y entonces en esa tela queda el rostro de Jesús, y esta sería la imagen de Edesa. Bueno, esto también tiene paralelismo con el relato de la Verónica, ¿no? Que es decir, esa imagen milagrosa de Jesús no se produciría, según la versión más antigua, camino del lugar de la ejecución, en el Vía Crucis, sino que sería un hecho aislado, como la leyenda del rey Abgar. Y en cuanto al final de la historia, pues Verónica acompañaría a Roma a presencia de Tiberio pues la tela, y que Tiberio se habría curado y convertido. Exactamente lo mismo que se dice de la leyenda del rey Abgar. Es decir, es muy sospechoso que estemos hablando del mismo relato con algunos cambios. Entonces, un relato mucho más antiguo, la leyenda de Abgar, y otro, un relato que se ve muy posterior y además occidentalizado. Por tanto, podríamos pensar que estamos hablando de la misma historia, y tiene una base histórica puede haber, pero ¿hasta qué punto no se ha occidentalizado cuando la gente de Occidente, sobre todo en la época de los cruzados, van a Tierra Santa y lo que hacen es que transcriben a sus parámetros culturales la historia de Abgar? Entonces el rey de Edesa se convierte en Tiberio, etcétera, etcétera. Todo esto podría ser perfectamente así. Pero claro, ¿podemos saberlo con total seguridad? No, pero tiene toda la pinta de que esto es lo que haya ocurrido. ¿Podemos sacar entonces alguna conclusión de la historia de Tiberio y de en fin, o si estamos hablando de la imagen de Edesa pero con otro nombre? Bueno, la verdad es que lo que tendríamos que decir desde un punto de vista objetivo es que no tenemos material histórico seguro. Solamente tenemos leyendas y además son un lío, ¿no? En segundo lugar, el pasaje eusebiano sobre la estatua de Paneas no demuestra en absoluto que la hemorroísa fuera la Verónica, y la Verónica de la Santa Faz. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber? Pues que Eusebio dice que la hemorroísa había puesto una estatua, pero nada más. De ahí a que sea la Verónica no se puede sacar ninguna conclusión. Por otra parte, pues los argumentos en contra de la historicidad de toda esta leyenda es que, bueno, pues hay contradicciones que son evidentes, ¿no? La variedad de nombres y circunstancias, que haya muchas versiones contradictorias, y sobre todo el silencio de los historiadores de los siglos primeros. Y por supuesto es un personaje que no aparece en los evangelios. Más aún, hay que decir que es muy significativo que en Oriente, que es donde lógicamente tendría que haberse producido pues la máxima información sobre los hechos, pues en Oriente no se presenta el episodio de la Verónica prácticamente en ningún sitio, y hay que buscar con lupa. Y esto es una fotografía que hice precisamente en una iglesia de Jerusalén hace años. Pues esta es una de los escasísimos, y yo creo que fue el único que vimos y por eso le hice la fotografía, una de las escasísimas imágenes donde se refleja la versión occidental de la leyenda, ¿no? La versión de la mujer que enjuga el rostro de Jesús camino del Calvario. Pero normalmente son los iconos que existen sobre este asunto son muy recientes, y efectivamente pues yo creo que es evidente que lo que hay es una influencia católica, una influencia occidental. Por tanto, es razonable pensar que sí que es verdad que existe una tradición muy firme en torno a la existencia de una imagen auténtica de Jesús, pero la historia de la mujer sirve
en realidad como un pretexto para explicar la existencia de este retrato, ¿no? Es decir, lo que hace es sostener, dar explicación a la existencia de un rostro. Sencillamente lo mismo que la historia del rey Abgar, es decir, que no es más que un apoyo ante la existencia real de una imagen auténtica de Jesús, que eso sí que tiene una tradición multisecular. Entonces, la tradición coincide en que esa vera icona de Cristo estaba impresa en un lienzo, eso sí que es verdad. Y si nos centramos en el lienzo, lo que tendremos que ver es si lo que se llama Verónica no sería esa imagen, la vera icona. Entonces vamos a prescindir de los personajes, vamos a pensar si realmente la leyenda lo que hace es que dar un marco a algo real, pero lo real sería ese retrato. Entonces nos centramos en el retrato, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el lienzo de la verdadera imagen? Si existe una verdadera imagen de Cristo, ¿cómo tendría que ser? Bueno, hay una cosa muy curiosa, un elemento que está muy repetido en la historia y sobre todo en la iconografía es la forma del lienzo. Es un lienzo grande y en el caso de la Verónica se dice que estaba plegado en 3. Claro, hay que tener en cuenta que cuando los occidentales van a Oriente, la palabra 3 a ellos les suena tetra, pero tetra en griego no es 3, es 4. Entonces la imagen de Edesa se considera que era una de las denominaciones que tiene es tetradiplon, o sea, doblada en 4. Bueno, no es posible que los cruzados y los occidentales, cuando trasladan a su cultura la historia del rey Abgar, digan que hay 3 pliegues en vez de 4, entonces hablen de una imagen multiplicada por 3. Bueno, está claro que según esto, en la versión occidental lo que nos dice es que había 3 pliegues y que en cada uno de estos pliegues había una cara y que éstas acaban en distintos lugares. Por tanto, serían 3 las imágenes que existirían en el velo. Si nos vamos o seguimos con esta línea de argumentación, resulta que nos encontramos que en Occidente se habla incluso de 3 santas faces, que serían básicamente 3. Lo que pasa es que luego veremos que hay muchos más, pero tradicionalmente se han citado 3. Por una parte, la Verónica del Vaticano, esa es la primera. Por otro, en segundo lugar estaría la Santa Faz de Alicante y en tercer lugar el Santo Rostro de Jaén. Eso es lo que se ha dicho tradicionalmente, o por lo menos una de las versiones más sólidas de las que han llegado a nuestros días. Vamos a ir por partes. Respecto a la Verónica del Vaticano, es verdad que en San Pedro de Roma había y existe todavía un lugar especial para la Verónica. Y efectivamente en la basílica inicial que se derribó para construir la basílica del siglo XVI, pues había un sitio que vemos aquí en este dibujo, que era un ciborrio donde se guardaba la Verónica Vaticana. Y es verdad también que a lo largo de los siglos se mostraba a los peregrinos que iban a Roma. Entonces la Verónica del Vaticano se convierte en el símbolo de la peregrinación que los romeros hacen cuando van a Roma, que son los peregrinos que van a Roma. En la actual basílica existe una de las 4 columnas que sostienen la cúpula de Bernini, es precisamente la dedicada a la Verónica, ya la que tenemos aquí representada teniendo la tela en la que se habría quedado impreso el rostro de Jesús. La popularidad de la Verónica romana se debe históricamente precisamente, como he dicho, a la celebración de los Años Santos, porque era el recuerdo favorito de los romeros, era una copia autentificada de la Santa Faz de Cristo. Estas santas faces con el sello de la Basílica Vaticana se han distribuido por todo el mundo. Yo he visto cómo han desaparecido en algunas iglesias porque el sacerdote de turno ha pensado, esto no puede ser, esto es un dibujo, ¿cómo va a ser esta la auténtica imagen de Jesús? Sin conocer que lo que decía ese retrato es que esto lo había traído un peregrino que había estado en Tierra Santa, no en Tierra Santa, en Roma, y que tenía una copia, es algo así como la Compostela, para los que iban a Santiago de Compostela, pues era como la certificación de que uno había estado en Tierra Santa, el traerse una imagen con la certificación de la Basílica Vaticana. Por eso se pueden encontrar en casas de subastas la auténtica Verónica con el sello del Vaticano. Bueno, vamos a ver, lo que dice es que esto es una reproducción de la Verónica del Vaticano, que evidentemente será, pues eso, un recuerdo. En cuanto a la Santa Faz de Alicante, pues aquí tenemos el monasterio de la Santa Faz, que tiene una devoción multitudinaria, es decir, incluso hay quien dice que la Santa Faz es la patrona de Alicante.
Bueno, habría que discutir si es una imagen es la patrona o tendría que ser el patrón, que tendría que ser Jesús, representado en su santa faz. Pero es cierto que hay también una tradición multisecular, que se habla de que en 1526 estuvo Juan Sebastián Elcano, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pues la devoción que hay a la Santa Faz de Alicante es pues superior a lo imaginable, ¿eh? Porque si vemos la fotografía del camarín de la patrona de Alicante y comparamos el tamaño del rostro con el tamaño del personaje que está justo inmediatamente delante, veremos que la imagen de la Santa Faz de Alicante no es ni siquiera de tamaño real. Cabe pensar que Jesús no sería microcéfalo, ¿no? Entonces, lógicamente, no puede ser un rostro más pequeño que un rostro humano. La apariencia claramente es un dibujo. Es verdad que nos dicen siempre, bueno, pero es que esto es una tela original que ha sido pintada después para que la gente viera algo. Bueno, eso puede ser una pista de lo que es realmente la Santa Faz, pero está claro que tal como se ve ahora no se ve el rostro de Jesús, se ve un dibujo. ¿Y qué pasa con el Santo Rostro de Jaén? Pues 3/4 de lo mismo, ¿eh? Es decir, también es una imagen de culto y que tiene una enorme devoción popular. En el caso de la Santa Faz del Santo Rostro de Jaén, incluso tenemos un detalle que es más sorprendente, y es que es una tabla. Es decir, lo que estamos venerando como el Santo Rostro de Jaén es una caja que tiene un icono bizantino en la portada, ni más ni menos. Pero esto tampoco sería mucho problema, porque hay que tener en cuenta que con frecuencia se confunde, y esto ha pasado muchas veces, la reliquia con el relicario, ¿eh? Es decir, pasa con por ejemplo, la Vera Cruz de Caravaca, donde efectivamente lo que se venera, todo el mundo venera es el relicario, pero la reliquia que estaba dentro, que era la cruz pectoral del obispo latino de Jerusalén, fue robada en el año 36, ha perdido, y ahora hay una pequeñísima partícula enviada desde Roma para que se venere no la caja, sino a por lo menos una reliquia, aunque sea mucho más pequeña. Pasa igual con el Santo Cáliz de Valencia, por ejemplo, donde la gente se cree que el cáliz es todo y realmente sería solo la copa superior, y lo que se ve con las asas de oro y el resto, lo que es un relicario que probablemente se colocó a finales del siglo XI. Pero, o sea, como ocurre con las propias versiones de las leyendas o las narraciones, lo que hay que hacer es quitarles lo que tienen de accesorio y quedarnos con lo básico. Es decir, sí que es cierto que existe una historia muy antigua y muy confirmada por muchos autores, donde hablan de que había una auténtica imagen de Jesús, que es la que habría originado la imagen que nosotros tenemos de Cristo, y que es la que ha pasado a nuestros días con muy pocas modificaciones. Ahora bien, de ahí a que se tenga que recoger con todos los datos la leyenda existente, pues eso es bastante más discutible. Lo que hay que hacer es analizar cuál es el fondo real de esta leyenda. Entonces, está claro que hay algo que es en común a todas estas reliquias de la Santa Faz, ¿eh? No es el parecido, que realmente no es tal como podría ser. Es decir, realmente la Santa Faz de Alicante se parece muy poco al Santo Rostro de Jaén y muy poco a la Verónica del Vaticano. Es decir, en unos casos tienen la cara con los ojos abiertos, en otro con los ojos cerrados, en otro tiene heridas, en otro no lo tiene. Es decir, hay bastantes diferencias, pero sí que es verdad que sí que hay las características físicas de ese rostro, pues básicamente siguen un prototipo que no podemos deducir en base a estas tres imágenes, pero sí podríamos deducirlo en base a otra imagen. Estas serían, como digo, la versión más común, ¿no? Las tres santas faces, que serían consecuencia de cada uno de los pliegues. Sin embargo, en realidad hay muchas más imágenes que se consideran imágenes milagrosas de Jesús. Concretamente, pues no es del rostro, sino del cuerpo completo, sería la queropita de Roma, que está en la Scala Santa de Roma, enfrente de la Catedral de Roma, que es San Giovanni Laterano, San Juan de Letrán. Justo enfrente, en este edificio que vemos en la diapositiva, existe una reliquia que sí parece auténtica, que es la escalera que Santa Elena hizo desmontar, que sería en Jerusalén, sería la escalera que subía al pretorio. Santa Elena hace que se desmonte y que se lleve a Roma. Hay que tener en cuenta que donde hoy día está la Catedral de Roma,
San Juan de Letrán, era donde vivía, es decir, era una villa donde vivía Constantino. Y a muy poca distancia, y relativamente cerca, pues nos encontramos la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, que era la casa de Santa Elena en Roma. Está en un lateral, por eso lo del laterano, está casi donde estaba la muralla, y evidentemente no está en el centro de Roma, sino en la antigua Roma, pues en un lateral del sitio. Pero vamos a ver, está vinculado por lo menos a la familia imperial. Pues bien, en la escalera del Sancta Sanctorum, que es como se llama esta escalera penitencial que se sube habitualmente de rodillas, al final tenemos una capilla privada de los papas que contenía su relicario. Y en el centro, casi es lo único que nos queda, porque ese relicario se ha vaciado, han pasado las reliquias a otros sitios, pues allí en el Sancta Sanctorum sí que existe la reliquia principal, que se llama la imagen Aquiropita del Salvador. Aquiropita significa no hecha por mano, que curiosamente es una denominación que se atribuye también a la imagen de Edesa, de la que hemos mencionado, pero que habría que hacer un estudio mucho más largo, como hemos hecho en otras charlas que hemos grabado también. Entonces, lo que sí que es curioso es que esta imagen Aquiropita nos puede dar una pista de algo que es que es importante de destacar. Concretamente, tenemos allí una imagen que está totalmente recubierta con placas de plata repujada, e incluso pues hay en torno a la cabeza pues hay como una especie de nimbo de oro. Bueno, pues este rostro, yo he visto fotografías del icono realmente que hay debajo de todas estas capas, y tampoco se ve la cara. En la cara lo que se ha puesto aquí, para que se vea algo, es una especie de máscara, una especie de dibujo hecho en una tela muy suave, muy sutil, casi transparente, que lo que hacía es que los peregrinos, cuando fueran allí y vieran un icono muy antiguo que no se veía prácticamente nada, pues pudieran reconocer unos rasgos. ¿Algo así podría haber ocurrido con la Verónica del Vaticano? Bueno, de momento hay una costumbre que está perfectamente documentada, es decir, esto no es la primera vez que se hace, podría haber ocurrido eso. Y esto nos explicaría, por ejemplo, qué es el Santo Velo de Manopelo. Esta es otra supuesta Verónica. También últimamente, desde el año 93, que hubo un congreso sobre la sábana santa en Roma, el padre Pfeiffer, que era jesuita, pero catedrático de Historia del Arte de la Universidad de los Jesuitas en Roma, pues él patrocina la idea de que el velo de Manopelo es la imagen auténtica de la Verónica. Bueno, ¿cómo puede conjugarse esto con lo que hemos dicho antes? Pues vamos a intentarlo después de dar algunos datos sobre el velo de Manopelo. Hay una iglesia, un monasterio, el monasterio de San Miguel, y allí está desde 1638, y en el altar mayor pues encontramos una especie de templete, y en su interior tenemos un ostensorio de plata que tiene un dibujo. Clarísimamente es un dibujo, están dibujadas los dientes, están dibujados las cejas, en fin, todo, absolutamente. Si vemos con detalle veremos que es efectivamente una tela muy sutil, muy transparente, hasta el punto de que si uno se coloca a contraluz prácticamente no se ve la imagen y casi desaparece. Y esto no es que sea un milagro, es que está hecho con una tela que parece ser que está tomada de una especie de seda de molusco. Y bueno, pues con un proceso de pintado que es muy poco frecuente, pero por ejemplo el padre Pfeiffer me dijo en una conferencia que este procedimiento de pintado sobre este tipo de tejido solamente se conocía en Filipinas. Bueno, pues si se conoce ya no es una cosa milagrosa, lógicamente. Bueno, pues lo que dice es que, bueno, pues esta imagen del Santo Velo de Manopelo tiene exactamente el mismo tamaño que el rostro del hombre de la sábana santa. Bueno, pues esto yo creo que es algo muy llamativo, Es decir, si la Verónica del Vaticano tenía el mismo tamaño y podría ser una copia o directa o indirecta del rostro de la sábana santa, porque eso es lo que se dice de la imagen de Edesa, que era una copia del rostro de la sábana santa. Mejor dicho, la imagen de Edesa tendría que ser la sábana santa, pero de ella hay una serie de copias distribuidas, y copias de estas copias hechas al mismo tamaño podrían ser perfectamente lo que se consideran como imágenes aquiropitas, porque el nombre, el adjetivo del original pasa a las copias, literalmente convirtiéndose en un nombre propio. Pues bien, la comparación de que sea del mismo tamaño, evidentemente, podría ser porque se parte de una copia a tamaño natural, que es copiada a tamaño natural.
¿Qué podría ser el velo de mano pelo? Yo sinceramente tengo una teoría que puede valer lo que valga mi teoría, y es que si la imagen aquiropita del Santa Santorum de Roma no se veía y había que ponerle una tela muy transparente para que se viera algo, pues quizás se hizo exactamente lo mismo con la Verónica del Vaticano. Esto encajaría con la historia del velo del mano pelo, según el cual pues habría en un momento determinado un peregrino que iba a Tierra Santa, no a Tierra Santa, a Roma, pues no pudiendo entrar en la ciudad porque había una peste o algo así, había conseguido que le regalaran la Verónica. Hombre, esto es un poquito complicado, ¿no? Es decir, que Roma, que tiene en el Vaticano una de sus 4 pilares, en la reliquia de la Verónica, fuera y le regalara a un señor la imagen, pues es un poquito difícil de creer. Sin embargo, si lo que le regalaron fue una de las máscaras que se había utilizado a lo largo de la historia para que los peregrinos vieran algo, pues esto conjugaría las dos verdades, es decir, que esa era la imagen que los peregrinos habían venerado como la Verónica, pero por otra parte no era el icono más antiguo, sino que sería una de las posibles mascarillas que pudieran sustituirse con el paso del tiempo. Desde luego no hay duda de que el velo de mano pelo es un dibujo, como lo es la Santa Faz de Alicante y como es el Santo Rostro de Jaén. Pero si ampliamos un poquito el punto de vista, entonces vemos que lo que he estado mencionando como la imagen de Edesa, pues entra exactamente en el mismo grupo de imágenes aquiropitas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la copia de la imagen de Edesa de la Capilla Matilde del Vaticano, que es un rostro también que tiene las mismas características, o sea, hecho sin mano humana, es decir, la imagen de Edesa se define por definición como una imagen aquiropita, probablemente la más antigua que existe, y bueno, pues este es sencillamente un cuadro como tantos otros. También hay una Santa Faz de Génova que demuestra su radiografía, que realmente estamos ante una imagen mucho más antigua que ha sido retocada con el paso del tiempo, etc. Entonces, ¿se puede sacar alguna conclusión? Bueno, sinceramente yo voy a dar mi opinión personal, y es que efectivamente la tradición de la Verónica es una tradición que puede tener una base real, pero que Verónica sería ni más ni menos que el igual a imagen del auténtico rostro de Cristo en un lienzo. Es decir, sería igual que la Santa Faz, y que la Santa Faz sería en definitiva la imagen auténtica, la vera icona. Entonces, ¿qué se llama Verónica? Pues a una representación pictórica concreta que es el rostro de Jesús, la Santa Faz. Entonces, hay una tradición que lo vincula esto con el Vía Crucis, pero es muy posterior, que puede haber una base real, pero entonces lo que tendríamos que decir es que ¿dónde está el original, no? Entonces, el original, yo creo claramente que hay que buscarlo en Oriente, y que el original sería la imagen de Edesa. Según yo he desarrollado en mi tesis doctoral, lógicamente la imagen de Edesa, yo pienso, por las copias que se tienen de ella y que son muy antiguas, que sería la propia sábana santa oculta bajo un relicario en el que únicamente se viera el rostro. Esto se copia, las copias de la imagen de Edesa se llaman aquiropitas, como el original se llama aquiropita, es decir, una imagen milagrosa, y que, bueno, pues esas santas imágenes pues van distribuyéndose por el mundo. Algunas pues son una cosa, otras son otra, pero efectivamente sí que hay una base real, que sería la propia existencia de la sábana santa, que durante siglos se muestra enseñando solamente el rostro. Bueno, si nos vamos a pues esta santa imagen de Edesa, pues vemos que concretamente tendríamos pues una versión del verdadero rostro de Jesús, ¿no? Esta es la imagen de Génova, y que es muy parecida también a la del Vaticano, y que aquí concretamente, por ejemplo, en el marco se cuenta toda la historia del rey Abgar, que es la leyenda que, como digo, es prácticamente simétrica a la de la leyenda de Tiberio. Entonces, estaríamos simplemente ante copias de iconos orientales que a su vez son copias de la imagen original, que sería la imagen de Edesa, o en definitiva la imagen de la sábana santa. Por tanto, ¿existe el rostro de Jesús? ¿Conocemos el rostro de Jesús? Sí, pero conoceríamos el rostro de Jesús a través de la sábana santa y de sus copias orientales, que son la imagen de Edesa, que después esa tradición viene a Occidente cambiándose y se convierte en la Verónica, y ahí hay
diversas versiones, cómo se llama la mujer, cuál era su función, a qué se dedicaba. Todo esto pues no sería más que pues una evolución, dijéramos, una tradición que se va transformando y se va adaptando en cada momento a un lugar, ¿no? Es decir, y a unas características concretas. Pero en cualquiera de los casos, pues en definitiva y para terminar, decir que en realidad lo que tenemos que buscar en Oriente es la imagen de Edesa, que es la que explica todo, es la que es el origen de toda esta tradición. Así que, bueno, cuando vemos imágenes de San Judas Tadeo en Occidente, en algunas iglesias, siempre encontramos a alguien que dice, bueno, esta es la Verónica con barba. No, es una versión más antigua que la que usted conoce. Es decir, es la Verónica, pero no una mujer, sino realmente San Judas Tadeo llevando la imagen al rey Abgar, con el que se convierte y a partir del cual pues tenemos corroborada la historia de la sábana santa en Oriente. Bueno, sencillamente esto es lo que quería decir y ya lo siento que haya gente que se sienta fatal cuando le dices que la Verónica no tiene base histórica, pero sinceramente con todo lo que he dicho y con todo lo que sabemos no se puede sacar ninguna conclusión y mucho menos puede pensar que existiera una mujer que hiciera pues todas esas actividades que le atribuyen las videntes. A partir de ahí, pues bueno, simplemente tenemos que pensar que es importante admitir que es posible que tengamos el rostro de Jesús, pero si lo tenemos en algún sitio sería en la propia sábana santa. Pues aquí nos quedamos.